podido solucionarlo. De todas maneras, vamos a tener unos 5 minutos, solo 5 chicos, porque de verdad que tenemos muy acotado el tiempo. Son solo 5 clases. Como les mencioné, esta clase de SQL normalmente toma hasta un año, entonces, pero estamos haciéndolo en un tiempo propicio para que ustedes se lleven conocimientos pues de calidad y las bases correspondientes para que puedan comenzar en esta aventura del conocer temas relacionados a base de datos, ¿ok? Perfecto, Kiko, listo. En mi caso, volvió a instalarse y funciona correctamente, perfecto. Cuéntame, si de repente no hay alguien que haya tenido problemas posterior a ello, sería mejor y así seguimos con el curso, ¿no? Cuéntame ahí. Uy, Félix, mira, lo que pasa es de que si ahorita volvemos a hacer toda la instalación, ya nos va a tomar tiempo. Entonces, yo lo que te invito es hoy día no vamos a utilizar para nada SQL. Hoy día vamos a hacer una clase relacionada a temas de normalización para que ustedes tengan las nociones principales para poder armar sus tablas. Entonces, los que son nuevos, les pido tomar atención a esta clase y posterior a ello, enseguida, porque la otra clase sí, la del sábado, sí vamos a tener que utilizar el SQL, así que les pido que vean el video, ya está el video de la primera clase en el Classroom. Confírmame, Silvia, si está el video de la primera clase, no estoy seguro. Confírmame yo. Perfecto, ya está. Entonces, con mayor razón, van a poder ustedes poder realizarlo. ¿Sí? Perfecto, Félix. Más bien gracias por tu comprensión. Los que les ha salido algún error, tenemos 5 minutos, chicos, para poder revisarlo. No sé si a alguien le ha salido algún error en el proceso de instalación. De no ser así, para poder, bueno, comenzar, ¿no? Con la clase correspondiente. A ver, cuéntenme, chicos. Levante la manito a aquel que le ha salido error para poder avanzar. De no levantar nadie, voy a inferir de que todos ya tienen el SQL en sus máquinas. Me había olvidado un tema. Sí vamos a revisar hoy tema de creación de base de datos que nos quedó pendiente, ¿no? La creación de base de datos y también la, ¿cómo se llama? Generar la recuperación de backups de base de datos. Entonces, igual, los que están ingresando hoy, no es un proceso complicado, va a quedar grabada esta clase también, así que luego de la instalación, por favor, retomamos hacia la creación propiamente de lo que hoy vamos a hacer. Son 5 o 10 minutos que vamos a utilizar para poder revisar justamente cómo se restaura una base de datos y cómo se crea una base de datos desde cero. ¿Ok? Listo, chicos. Última oportunidad. ¿A alguien le ha salido error? Cuéntenme. Entendería que no. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Nadie? A ver, voy a ver si todos estamos atendiendo. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna pregunta? Si todo está bien, regálenme un check, por favor. Perfecto. Todo está bien entonces. Gracias, chicos. Entonces, sí, sí estamos atendiendo. Listo, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Mm, mm, A ver, voy a compartir pantalla. ¿Dónde lo tengo? Acá, ya. Todos abran, por favor, el SQL Server Management Studio. Procedan a abrir el SQL. ¿Ya? Listo, el mío está abriendo también. Un segundo, que termine de abrir.
Ya tengo. Ya instaló. Ahora sí. Voy a compartir. Mm. Chicos, ¿se ve mi pantalla? Confírmenme, por favor. ¿No? Uy, a ver. Mejor pantalla completa. Ahí sí. Ya. Ahora sí debería. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, chicos, vamos a iniciar esto después. Listo, un poco enseñarles y explicarles ya lo que es la interfaz, ¿ya? Esta es la interfaz de SQL Server Management Studio, que como les mencioné, nos permite contar con una interfaz amigable, fácil de usar, ¿no? Ya que si no hubiésemos instalado el SSMS, hubiésemos tenido que utilizarlo en algo como lo que es el símbolo del sistema. Ya, un momentito. Sorry, estaban llamando acá del trabajo. Ya, listo. A ver. eh, si no hubiésemos instalado el SSMS, hubiésemos tenido que utilizar esto. Algo así como esto, ya hubiésemos tenido que utilizar para poder generar los comandos, los queries, la creación de tablas, la creación de campos, de bases de datos, básicamente una pantalla como esta hubiésemos tenido que usar. Miren la diferencia, ¿no? De utilizar el SSMS que simplemente la interfaz del SQL, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos brinda. Ahora, ¿qué les voy a explicar? En primer lugar, nosotros tenemos en la parte izquierda, ya se le llama el explorador de objetos. A partir de hoy, todo lo que manejemos dentro de esta interfaz se les llama objetos. Una base de datos es un objeto, una tabla es un objeto, un campo es un objeto, un dato es un objeto, los usuarios son objetos. Todos esos son llamados objetos. Entonces, acá justamente lo que tenemos es nuestro servidor principal como cabecera. Este es el servidor que comenzamos cuando nos logueamos. No sé si recuerden el server name, ¿ya? Entonces, ahí estamos logueados a ello. Si nosotros hubiésemos ingresado a otro servidor, como les expliqué, ¿no? De repente yo, Frank, estoy acá en mi máquina y voy a ingresar a la base de datos cuyo servidor es la máquina de uno de nuestros compañeros. ¿Ya? Entonces yo tendría que poner el server name de la máquina de nuestros compañeros, pero previamente él tuvo que haberme dado acceso. ¿De acuerdo? Listo, entonces eso es lo que tenemos y hacia abajo están todos los objetos principales. Tenemos las bases de datos, criterios de seguridad, objetos dedicados y especializados del servidor, replicaciones o backups, temas de administración de base de datos, y este es un tema de perfilamiento, ¿no? Perfiles, profilers en general. Ahora, dentro de cada uno de estos principales hay otros objetos. Lo que vamos a usar para este curso es lo que está dentro de la base de datos. ¿De acuerdo? Como vemos, en mi caso, yo tengo los que están con un cilindrito a la izquierda son algunas bases de datos. Ya, cada una de estas es una base de datos. Lo que está arriba son bases de datos del sistema. Para que pueda funcionar correctamente nuestro SQL, deben existir algunas bases de datos de objetos administrativos. Y esos son los que están acá. Por eso dice System Database, bases de datos del sistema. ¿De acuerdo? Estos no lo muevan para nada. ¿De acuerdo? No lo muevan para nada. No ingresen, es más, no ingresen acá.
¿sí? Es lo que les voy comentando, ¿sí? Si mueven algo de estas bases de datos, en algún momento van a tener algún error, algún problema. Entonces, la idea es que puedan avanzar de manera correcta. Estos database snapshots en realidad son bases de datos ocultas que solo se activan cuando uno va a utilizar algunas integraciones con otros aplicativos, ¿ya? Pero ahorita, como ven, por más que le puse el descomprimir, no me sale nada, no hay nada, ¿de acuerdo? Lo que vamos a utilizar son las bases de datos que tengamos por este lado. Pero ahora, para poder primero, ustedes no tienen ni una, ¿cierto? Como tienen la base de datos nueva, vamos a tener que crear una base de datos. Hay dos formas de generar bases de datos. Una, por la propia, los propios menús que figuran dentro de los objetos, y esa es la que primero vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ponemos, chicos, en Database, en la cabecera, pongamos clic derecho, ¿ya? Y ahí va a haber una opción que dice New Database, ¿sí? Todos ahí, por favor, New Database, y les abre una ventanita como esta, ¿sí? Es la ventanita donde nosotros vamos a poder crear la base de datos. Database Name, lo que vamos a hacer es crear una base de datos de cero. Pongamos ITEC base de datos. ITEC base de datos. Pueden ponerle ustedes el nombre que gusten, ¿ya? Pero para que ustedes sepan que es su primera base de datos, pongan ITEC de nuestra institución y base de datos, ¿de acuerdo? Ahora, les voy a explicar, más no lo vamos a utilizar porque esto de acá es más avanzado. El tema de owner es quién va a ser el propietario de esta base de datos. Vamos a dejarlo en default. Cuando lo dejan ustedes en default, están diciendo que el dueño de esa base de datos es el administrador, somos nosotros mismos. Sin embargo, yo podría crear una base de datos y decir, ¿sabes qué? El usuario, el dueño de esa base de datos va a ser, no sé, uno de nuestros compañeros, va a ser Francisco Alfaro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a Francisco Alfaro yo tuve que haberle dado un usuario y un login, yo como administrador, y cuando lo registro, acá me va a aparecer justamente los datos de esa persona, ¿ya? Cuando yo lo registro. Y voy a poder generar el username y el password de nuestro compañero. Y él va a ser a partir de ahora el administrador, por eso dice el owner, el propietario, el administrador de esa base de datos. ¿De acuerdo? No vamos a realizarlo, pero para eso sirve. Y en esta parte ya se generan los temas relacionados a la ubicación de la base de datos. Una base de datos, chicos, tiene una parte física, ¿ya? La parte física es la primera línea. La parte física es, imagínense que es un armario, ¿no? Un armario con varios cajones. Algo así es lo que se divide en nuestra memoria, en nuestro disco, se divide en espacios pequeños para que se almacene nuestra información, nuestra base de datos. Esa es la parte física, ¿de acuerdo? Entonces acá justamente nos dice de cuánto de tamaño es esa parte. Bueno, es primario porque es la parte física. El tamaño inicial, acá yo puedo subir el tamaño, disminuir el tamaño. Por default, déjenlo en 8 megabytes, es suficiente para lo que vamos a realizar. Y luego tenemos la parte lógica. La parte lógica básicamente son los logs, a eso se le dicen logs. Cada que nosotros ejecutamos un comando dentro de la parte física, se genera como que una máscara resumida de lo que se realiza en la parte superior. Y eso es lo que se guarda en la parte lógica. Y también tiene su propio tamaño, su propia ubicación, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos poner en otra ubicación, pero dejémoslo tal como está, ¿ok? Entonces, eso es lo importante y simplemente le damos clic en Add, que es añadir. Clic en Add. Uy, no, discúlpeme. Borren por favor esto. No. Mm, Acá venía, acá es un problema. No estaba viendo lo de acá abajo. Esto es ocultar, ¿ya? Cuando yo puse add, si se dieron cuenta, yo puedo subdividir, así cuando ustedes instalan, por ejemplo, tienen una máquina nueva, no sé si alguna vez lo han visto,
dividen, ¿no? Su disco C, su disco D, lo pueden ir dividiendo en discos, toda su memoria. Entonces acá también podemos hacer divisiones, ¿de acuerdo? Podemos hacer divisiones. Y al hacer divisiones, nosotros vamos a decir hacia qué división apuntamos. Pero para esta parte no vamos a generar ello, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente le ponen OK. Ah, ok, ok. Espere un ratito. Vamos a hacer algo, ¿eh? He creado mal. Database, otra vez, new database, el nombre y listo. Ahora sí, no generen nada. Si han generado como yo, le han puesto add, cierren, ya, y no guardan nada. Y damos clic en OK. Listo. A ver, hay una pregunta, creo. Un segundito. Brian, cuéntame. Buenas tardes. Profe, eso, el add es para. El add no lo utilicen, ¿ya? El add es para añadir divisiones a la parte física de una base de datos. ¿Ya? Oh, Y listo. normalmente eso se puede realizar, pero siempre y cuando nosotros ya tengamos más administradores, pero ahorita no lo tenemos, entonces no pongan add. Si lo han puesto, simplemente cierren la pantalla y vuelvan a ingresar. Ok, gracias. Lo que pasa, Daniel, es de que si tú pones el remove, ya ahí hay un riesgo. El remove, y me voy adelantando, ¿ya? El remove, el delete, esos son dos instancias o dos comandos que lo que hacen no es eliminar, sino lo que hacen es inactivar. Siguen ocupando espacio dentro de nuestro disco, ¿ya? Si lo quiero eliminar, ¿ya? Para hacer eliminaciones total y que no quede ninguna evidencia dentro de nuestra base de datos de que algún objeto existió, tenemos que utilizar comandos drop. ¿Ya? No hacer remove y no hacer delete, porque eso nos sigue ocupando espacio. Y en algún momento me ha pasado, ya, cuando yo creo otros objetos con el mismo nombre, me sale error y a veces identificarlos es complicado. Por eso desde ahora les digo, no pongan remove, simplemente cierren, ¿ya? Perfecto, Daniel. Listo. Sigamos entonces. Ignorar y acá abro la base. Como ven, hacia la izquierda, en mi caso, en la parte inferior de todas las bases de datos, se creó la de ITEC base de datos. ¿Sí? Todos tienen esa base de datos. ¿A alguien no le ha salido, chicos? Si todos lo tienen, déjenme un check, por favor. ¿Sí? Listo. Entonces, ya han creado su primera base de datos. ¿De acuerdo? Al crear esa base de datos como tal, ustedes ya tienen un espacio donde almacenar su información. ¿Sí? Ya tienen dónde crear su información. Eso es en primer lugar. Ahora, ¿ya? Lo que viene a continuación es ver qué hay dentro de esa base de datos. Lo descomprimen y vienen los objetos de esa base de datos. ¿Qué cosas pueden haber? Diagramas de base de datos, tablas, vistas, recursos externos, sinonimia en relación a tablas similares, programmability, que son funciones, store procedures, y otros servicios o objetos que tiene la base de datos. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es tablas y database diagrams. Esos son los dos que vamos a revisar en estas clases. En les voy mostrando cuál es digamos, la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura que nosotros manejamos en una base de datos? Esa es una forma de crear una base de datos. Segunda forma, vamos a comenzar a utilizar lo que son los queries. ¿Qué son los queries? Los queries son unas sentencias o lista de sentencias que finalmente tienen comandos para poder trabajar con la base de datos. Y esos queries normalmente se guardan en un punto o en un formato que se le llama el punto SQL. ¿Y cómo se generan esos queries? En la parte superior ustedes tienen la opción de New Query, ¿sí? New Query. Para este New Query le dan clic y se genera dos cosas. Se genera la hoja de trabajo, que es la hoja en blanco, ¿de acuerdo? Y se genera las propiedades de este query. Esto
no lo vamos a utilizar, ¿ya? Solo vamos a utilizar la parte de la hoja de query, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos con comandos, ¿de acuerdo? A estos son los comandos o son los queries. ¿Y cómo se genera esa creación? De la siguiente manera. Ponemos el comando create, ¿ya? De crear, create database, database, como lo estoy poniendo, y vamos a crear la base que diga ITEC, guión bajo, ITEC, ustedes pongan otro nombre, base de datos, 2, voy a poner, ¿sí? 2. Recuerden que nosotros tenemos acá la primera, y acá estamos poniendo la 2, ¿sí? Ahora, importante mencionarles lo siguiente, ¿ya? Este create, cuando ustedes vean, cuando registran algún comando, se coloca de azul, ¿de acuerdo? Es porque es un comando natural del SQL, ¿ya? Database también es un comando natural del SQL. En cambio, lo que está de negrito, yo lo he registrado. No es un comando, no es un objeto, yo lo estoy creando, ¿de acuerdo? Por eso está de negrito. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber de que un query es correcto? Cuando no tienen ningún rojo, ya, o sea, no les sale ningún subrayado en rojo. Por ejemplo, en vez de create, yo hubiera puesto create. Miren, ya se sombreó o ya se subrayó de rojito, ¿no? Porque por acá hay un error. Eso te dice, oye, por acá hay un error. No estás utilizando los comandos que se deben o que existen, ¿no? Dentro de la parametrización del SQL. Entonces, nos avisa de que hay un posible error. Entonces, le pongo create y listo. Ya tenemos el comando correcto. ¿Cómo ejecutamos un comando, un query? ¿Ya? Ahorita está solo creado, pero tengo que ejecutarlo para que se tome, se vuelva realidad lo que ustedes están programando, tienen que ejecutarlo. Y para ejecutarlo, sombrean la parte que quieren ejecutar y le dan en la parte superior a execute. ¿Ya? La parte execute. ¿De acuerdo? Ponemos execute y en la parte inferior sale los mensajes de la ejecución. En este caso me dice que los comandos fueron completados de manera satisfactoria. No hay ningún error. Y bueno, nos da un tema del tiempo, la fecha que se ejecute el comando. ¿Qué hubiera pasado si en vez de poner create, hubiera puesto create? ¿Ya? Hubiera puesto create y lo hubiese ejecutado. Al ejecutar, me hubiese salido error. ¿Ve? En rojito, en la parte de abajo me sale un error. Me dice la sintaxis es incorrecta cerca de la palabra database. Entonces, en la parte de acá abajo son los mensajes de cuando tú ejecutas algo. Entonces, en este caso, vamos a poner create database. Creo que hay una pregunta, a ver un segundo. ¿Alguien tiene su audio activado? Rubén, ¿tienes alguna consulta? Tu audio está activado. De no haber ni una pregunta, Rubén, por favor, desactivar el audio, ¿sí? Listo, entonces, nosotros ya hemos creado la base de datos, pusimos ejecutar y nos salió que todo estaba ok. Listo, entonces, si ustedes se dan cuenta, a la primera, en la izquierda, no figura esa base de datos 2. Lo que tienen que hacer es ir a la cabecera, ir a Database y colocar clic derecho y poner refresh, refrescar. ¿Listo? Y si se dan cuenta, ya acá tengo el ITEC base de datos 2. También ya tengo ello. ¿Ok? ¿Sí? ¿Les salió eso, chicos? ¿O alguien tal vez ha tenido algún problema? ¿Algún problema? Si todo está bien, un check, por favor. ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Vamos bien, entonces. Yo ahorita he creado dos bases de datos. Ya me están generando que de alguna manera se ocupe espacio, ¿no? Dentro de dentro de mi memoria. Entonces, yo solo voy a utilizar uno.
Quiero borrar el siguiente. Ah, listo. Lo que hace es, se crea drop, de lo que les había dicho, ¿no? Para eliminar totalmente. No delete, no remove, sino drop. ¿Sí? Vamos a poner drop database, ¿de acuerdo? Y el nombre de la base de datos. ¿Ok? Y como ven, no hay ninguna línea subrayada de rojito. Lo seleccionan y ejecutan. Ah, ok. Acá les va a salir un error. Y ahorita vamos a ver por qué les va a salir un error. Algunos, y de repente les va a salir, algunos sí, algunos no. A mí sí me va a salir un error. ¿Ya? Y ahorita les menciono por qué me está saliendo ese error. Que salga primero. ¿Sí? Dice, ¿ve? No se puede quitar la base de datos ITEC base de datos 2. ¿Por qué? Porque está en uso. ¿Qué quiere decir que esté en uso? Yo no lo estoy usando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes crean una base de datos, esa base de datos, por default, empieza a ocupar un espacio y empieza a estar en modo activo, ¿de acuerdo? Y cuando algo está en modo activo, quiere decir que está en uso. Yo no puedo hacer cambios ni eliminar algo que esté en uso. Ya es un criterio a tomar en consideración. Para la parte de una base de datos, la única manera de borrarla no es con este drop, sobre todo cuando tienes configurado por interno, ¿ya? Y no has hecho algunas configuraciones para que no te permitan hacer esas validaciones, porque el drop en realidad sí lo podría hacer, pero cuando ustedes instalan el SQL, por default está activado ello. Entonces, la única forma de poderlo hacer es ir acá, ¿ya? Ubicarme en la base de datos y colocar clic derecho. Y al colocar clic derecho, yo voy a forzar, ojo, voy a forzar con un delete ello. Es forzar, no estoy eliminando, voy a forzar ello. ¿De acuerdo? Y también acá lo otro que tengo es, miren, nos vamos a Properties. Importante que vean eso. Ya. Nos vamos a Properties. Acá están, si ustedes en algún momento les dicen, quiero ver las propiedades de tu base de datos. Ah, ok. Clic derecho y me voy a las propiedades, ¿no? Acá ven cuál es el nombre, cuál es su estatus es normal, quién es el propietario, cuándo fue creado, el tamaño, el espacio disponible, el número de usuarios que podrían ingresar en principio, ya, las memorias, si es que tengo memorias adicionales también, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte está todo lo relacionado a, disculpe, todo lo relacionado a mi base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora vamos a simplemente dejarlo, ya, tal como está. Un ratito, déjame ver algo. Sí, está bien. Le pongo simplemente OK, me voy acá, clic derecho y pongo delete. Ya. Cuando yo pongo delete, ¿qué está pasando? Me sale esta ventanita. En esta ventanita me parece close existing connections, o sea, cerrar las conexiones existentes, o en otras palabras, desactivarlo y eliminarlo, ¿ya? Entonces, este check tienen que activar, y al activarlo van en OK. Listo, como verán, ya no está la base de datos 2. Ese delete, ¿de acuerdo? Es una excepción acá. Cuando ustedes pusieron delete y les abrió la ventana y colocaron close existing connections, ahí estás haciendo la combinación de un delete y una desconexión, y a eso se le llama un drop. Por sí solo no se elimina. Esa combinación es un drop, ¿de acuerdo? Y listo, ya no tienen una base de datos adicional. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Cuéntenme. ¿Todo check? Perfecto. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es cómo restaurar una base de datos. Ya vamos a restaurar. Recuerdan que les dije en la primera clase. Por ejemplo, ¿no? Yo soy el administrador, ¿de acuerdo? Creo una base de datos, creo tablas, trabajo y hago todo lo relacionado, inserto información, ¿no? Y hago todo lo relacionado justamente a esa base de datos. Pero voy a hacer un proyecto.
Y ese proyecto yo lo voy a hacer con mi compañero Daniel, Verónica y Francisco. Ya voy a tener 3 desarrolladores de base de datos. Entonces, yo mi base de datos voy a querer que ellos, tal vez no les quiero dar permisos, sino les digo, localmente, en sus propias máquinas, les voy a dar un backup de la base de datos. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, tienen diferentes archivos en sus carpetas y quieren pasar 4 archivos a una persona, ¿no? Se la quieren compartir, se lo quieren dar, no sé, por el WhatsApp, de repente pasarlos, ¿no? Ustedes lo que podrían hacer es seleccionar los 4, guardarlos en una carpeta y sipearlo. Esos 4, ¿qué quiere decir sipearlo? A esas 4 la guardan en una carpeta, comprimen su espacio y está almacenado en una máscara. A eso se le llama máscara, ¿ya? Y esa máscara en .zip o .rar, dependiendo, se lo comparten a su compañero y él lo tendría que descomprimir para ver esos 4 archivos, ¿no? Que están en esa carpeta. Lo mismo voy a hacer yo. Yo voy a generar un backup. Cuando genero a esa compresión, en base de datos se les dice generar un backup. Yo voy a generar un backup y ese backup es el que les voy a compartir a Daniel, Verónica y Francisco. Les voy a decir, listo, tomen el backup y ahora restáurenlo en sus propias bases de datos y trabajenlo de manera local. Y cada que ustedes tengan algún cambio o algún avance en su proyecto, también generan un backup, me lo comparten y yo voy a poder restaurarlo en mi propia máquina. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de poder yo crear una base de datos. Y ahora lo que vamos a hacer es restaurar una base de datos completa, completa en todo su sentido, del propio Microsoft, ¿de acuerdo? Esto y lo vamos a hacer utilizando este link. Les voy a mandar ahorita un link. Acá está. Les mando el link por el chat. Les estoy compartiendo, por favor. Disculpen. Les comparto y ahí. Disculpen, mientras van ingresando acá, no me aparece la nueva base de datos que he creado. Denise, ¿le pusiste clic derecho y refresh? Si le pones clic derecho y refresh, ya te debería salir. Brian, y para hacerlo por medio de sentencia, ¿cómo sería? Lo que pasa es que para la base de datos ya no existe desconexión, no puedes desconectar una base de datos, lo tienes que hacer de esa manera. Es una contradicción que tiene el SQL, ¿ya? Para ese lado te dice justamente, el drop va a estar compuesto de 2 pasos que se realiza de manera visual en los menús. Es la única manera de borrar una base de datos. ¿Ok? Listo. Entonces, ingresen por favor a este link, ¿ya? Y debería salirles esta pantalla, ¿sí? Como ven, forma parte de Microsoft, ¿no? No está en otro lado, forma parte de Microsoft, ¿de acuerdo? Todos acá, chicos, ¿estamos? Confírmenme, por favor. Listo, todos. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es entrar, bajar, nos vamos hacia abajo, y acá en la parte descarga de archivos, ya descarga de archivos de copia de seguridad, acá figuran todas las bases de datos backupeadas que podríamos trabajar. Existe 2 tipos. La más común es la OLTP, que son backups tal cual figura nuestra base de datos, no le hace ningún cambio. Estos otros son de modelo tipo Data Warehouse, ¿ya? ¿Qué son las dos? Las OLTP básicamente son estructuras de modelo relacional, que es la que vamos a basarnos en estas clases. Vamos a utilizar solo modelo relacional, ¿ya? Entonces, todas estas son la de modelo relacional. Y acá figuran todas las versiones para los SQL. Nosotros vamos a utilizar la última, la que es la del 2022, .back. En cambio, Data Warehouse utiliza modelos dimensionales,
ya dimensionales. Es una forma más óptima de crear una base de datos, pero sí, solo sí se puede hacer si tú conoces los principios de un modelo relacional. De lo contrario, es muy complicado que se pueda entender cómo se utilizan modelos dimensionales. ¿De acuerdo? Y bueno, los otros son algunas variantes, ¿no? Son LTs, tipos ligeros de compresión de base de datos, que casi estos no se utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, le damos por favor clic en AdventureWorks 2022.back, ¿sí? Y bueno, debería demorar un poco la carga, menos de un minuto, dependiendo el internet que puedan tener, ¿sí? Que descargue. Eh, eh, eh. ¿Listo? Ya descargó, ¿sí? Como ven, ya descargó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la carpetita donde está ese archivo, ¿de acuerdo? Miren, está acá, ¿ven? Adventure Wars 2022. Y bueno, a ustedes no les debería salir este 2 en paréntesis. Lo que pasa es que yo ya lo he descargado, esta es la segunda vez, y ya lo tengo. Por eso me sale 2. Pero en el caso de ustedes, tal como está, punto .back, copian, ya, control C, y lo otro que vamos a hacer es irnos al disco C, ¿ok? Disco C, y nos vamos a archivos de programas, el x86, acá. Archivos de programas, ¿sí? En el disco C. Y buscamos el Microsoft SQL Server, acá. Microsoft SQL Server, ¿sí? Entro ahí. Esperen, acá no lo tengo. ¿Qué pasó? Segundo. Mm, Tito, Tito. Ya. En mi caso se ha generado dos instancias. Lo que van a hacer es, en el disco C, ustedes tienen archivos de programa y archivos de programa x86. En algunos va a estar los dos, o en otros solo el archivos de programa. Entren a archivos de programa, no al x86, ¿de acuerdo? Entren a archivos de programa. Y acá busquen Microsoft SQL Server, ¿ya? Y dentro van a la última opción que dice MySQL 16.SQL Express. ¿De acuerdo? Y luego se van a la carpetita que está MSSQL, ¿listo? Y se van a Backup. Y acá lo pegan, Control V. Miren, ve, yo ya tengo, digamos, la versión correspondiente, ¿sí? Ya está. Debería estar ahí, ubicado. Creo que hay una pregunta. ¿Cuál base de datos descargo para restaurar? Descargo la que les mostré, descargo esta. Profe, qué pena. Al descargarla y al intentar abrirla me dice que este archivo no tiene ninguna aplicación asociada para realizar la acción. Es que no la estoy abriendo, no debería abrirlo. Lo que hago es simplemente descargué, ¿cierto? Le di clic acá, no Ah, estoy abriendo el archivo, me he ido a la carpetita donde está en descargas, la carpetita de descargas. Y aquí no le doy doble clic, no estoy ejecutando. Simplemente copio, control C, y lo pego en la ruta que les he mostrado, ¿no? En la ruta, ¿dónde está? Les dije disco C, ujú. archivos de programa, Microsoft SQL Server, MySQL 16, SQL Express, MySQL, Backup, y acá lo pego, Control V. No ejecuto, no abro el archivo porque no lo van a poder abrir directamente. Eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? No sé quién activó el audio, no sé si quedó claro. Sí, señor. Perfecto, Brian, gracias. Listo. Ahora, lo que yo voy a hacer, ya lo he pegado ahí, vuelvo a mi SQL, ¿ya? Vuelvo a mi SQL, todos por favor ahí en el SQL, y lo que voy a hacer acá es restaurar.
Para restaurar, me voy acá al database, le doy clic derecho y me voy a ir a Restore Database. Restore Database. ¿De acuerdo? Me voy a Restore Database. Ahora, lo que voy a ir es a Device. En la parte de Device le doy clic y me voy a los tres puntitos. Estos tres puntitos, ¿ya? ¿De acuerdo? Todos ahí, chicos. Y me voy a Add. Y como ven, el Add ya me va a redirigir a las carpetas de backups, porque ahí ya lo puse. Es lo mejor, porque a veces, si ustedes los dejan en una carpeta personal, ya hay riesgos. Cuando ustedes colocan el backup, por ejemplo, lo hubiésemos dejado en la carpeta de descargas, yo acá lo hubiese buscado, sí, correcto, lo hubiese buscado, ¿no? Porque hay una carpeta de descargas, ¿ya? Hubiese tenido que ir paso a paso y ver dónde quedó. Sin embargo, cuando yo restauro en una carpeta que es ajena a la directa, que forma parte del SQL, ya hay riesgos de que no se restaure de una manera íntegra. Pueden pasar errores. Por eso es de que cuando yo abro el Restore Database, de frente me lleva a la carpeta Backup. De frente, yo no hice nada, de frente. A ustedes también de frente debería haberles mandado acá. Y lo que van a hacer es ahí darle clic a la única, al único archivo .back que ustedes deben tener y le dan OK, ¿ya? Le dan OK. Y ahí, luego de haberle dado OK, OK nuevamente, y finalmente, ¿ya? El OK, ¿de acuerdo? El OK. Yo no voy a volverlo a descargar, ¿por qué? Porque yo ya tengo acá en Database y no quiero que se me genere algún problema. Ya, yo ya tengo acá el AdventureWorks 2022. Una vez que ustedes le dieron el último OK, ya deberían tener este AdventureWorks 2022. Cuéntenme quién llegó hasta ahí, por favor. Dan muy check a aquellos que ya han llegado. Laura, ¿tienes alguna consulta? Josué. Ah, es porque ya lo lograron, creo, ¿no? Perfecto. Listo, qué bueno que varios de ustedes ya han llegado a ese punto. Entonces, yo ahí ya tengo mi base de datos AdventureWorks, ¿ya? Y tiene la misma estructura, ¿no? Los mismos objetos, ¿correcto? ¿Qué voy a hacer? Hasta ahí ya hemos aprendido tres formas de crear una base de datos, ¿no? Por los menús, por comandos y por restauración de una base de datos. Cuando yo quiero trabajar en una base de datos en particular, crear tablas, por ejemplo, dentro de una base de datos, lo que yo tengo que hacer es estar seguro que esté apuntando a mi base de datos en la cual quiero guardarlos. Yo acá tengo varias, ¿sí? Tengo varias. Sin embargo, yo debo apuntar hacia una tabla en particular, como por ejemplo, acá en la parte superior hay un combo box, donde figura, por ejemplo, ITEC base de datos. Esa es la que me sale a mí. Pero digamos, yo no quiero trabajar en esa base de datos. Quiero trabajar en la AdventureWorks 2022. Lo desplazo y me voy a la AdventureWorks 2022. Todo lo que haga en este query va a apuntar a esa base de datos. Siempre tengan cuidado con eso. A veces empiezan a hacer sus queries, se olvidan a dónde están apuntando, lo ejecutan y finalmente cuando quieren buscar, dicen, oye, no hay. Ah, eso es porque seguro estuvo apuntando a otra. Y normalmente la base, cuando ustedes abran el SQL, por default se va a ir al model o al principal, que son bases de datos del sistema. Estas yo no debería tocarlas para nada, ¿recuerdan? Y a veces no me doy cuenta y termino registrando tablas en una de esas dos. Error grave. No debería pasar eso. No deberían hacer eso. ¿De acuerdo? Porque yo finalmente no voy a saber qué ha impactado esos registros que yo he hecho en mi modelo. ¿Sí? Así que eso a tomar en consideración. Listo. A partir de ahora ya estamos listos para generar nuestras tablas. Pero hay un previo paso. A nivel de SQL no hay más, ya podría crear unas tablas, pero yo necesito saber temas de normalización. ¿Qué es la normalización? La normalización
nos va a permitir construir correctamente nuestras bases de datos, nuestras tablas, nuestras relaciones, nuestros campos y otros que yo pueda requerir. ¿Ok? Listo, por eso les decía de que hoy el SQL no lo vamos a utilizar mucho. Por favor, pueden cerrar, no hay ningún problema. Ah, les menciono algo. Cada uno de estos queries, cuando yo registro estos queries, van a aparecerme acá en la parte superior un asterisco dentro del nombre de cada uno de ellos. Eso es porque no está guardado, ¿ya? No está guardado este query. Y en el principio yo no lo voy a necesitar, no necesito guardarlo. Entonces simplemente pongo X. Ahí me dice, ¿deseas guardar? Y justo lo que les decía, ¿no? Los queries se guardan con .sql. Ese es su formato. Entonces, cuando se guarda, yo lo podría utilizar en cualquier momento, ¿no? Cuando tengo una lista de queries, yo lo podría guardar y abrirlos posteriormente. En mi caso, no lo necesito. Está vacío prácticamente, ¿sí? Y le pongo no. Listo, ahora sí puedo cerrar. Close, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a comenzar a revisar los temas de normalización, ¿ya? Normalización de base de datos. Listo. Veamos, ¿qué es la normalización? ¿Ya? Bueno, la normalización es un proceso, ¿listo? Que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. O sea, yo necesito conocer muchas reglas para yo poder generar mi modelo relacional. Que les dije, hay dos formas, ¿no? Modelo relacional y modelo dimensional. Ahorita estamos viendo la parte de relacional. Si yo no tengo consideración de esas reglas, muchas veces ya igual van a funcionar, pero de manera ineficiente, ¿sí? Las bases de datos relacionales se normalizan ¿para qué? Para evitar redundancia de datos. ¿Qué es redundancia de datos? Almacenar data repetida. Recuerden, a partir de ahora, cualquier dato que yo registre en mi base de datos va a ocupar un espacio. Y si yo no lo normalizo y genero repeticiones, pues voy a ir ocupando espacio innecesario dentro de mi base de datos. E incluso la forma de consultar ese dato va a ser muy complicada, ¿ya? Entonces, yo tengo que evitar la redundancia, tengo que optimizar mi base de datos. También voy a disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. La actualización, por ejemplo, quiero actualizar un dato en particular, el dato dirección de una persona, la quiero actualizar. Quiero actualizar mi tabla de persona, ahora yo necesito que tenga un campo más, que es profesión, ¿ya? Antes no tenía ese campo dentro de la persona. Entonces yo, de una manera óptima, voy a poder crear ese campo profesión. Proteger la integridad de datos, que los datos estén íntegros siempre. Me ayuda justamente a conocer la normalización. Recuerda, ¿no? La simplificación debe darse cuenta sin que haya pérdida de información. O sea, toda la normalización o simplificación debe realizarse de tal manera que yo no pierda datos, no pierda información. Importantísimo este punto. Hay algunos que cuando normalizan, hacen todo de una manera tan exacta, tan ideal, pero vuelan datos. Por ejemplo, ¿no? Crean una normalización para la tabla de clientes. La llegan a normalizar todo bien, perfecto, siguen todas las formas de normalización y al final se dan cuenta de que lamentablemente eliminaron el campo fecha de nacimiento, por ejemplo. La eliminaron. Ahí borré datos, ahí mi normalización estuvo totalmente mal. Por más de que yo haya seguido los criterios de normalización, finalmente borré información. Entonces, ese punto siempre no olvidarnos. Tengo que mantener la data, no la tengo que eliminar. Existen ya, existen diferentes formas de normalización. Nosotros vamos a revisar solamente las 4 primeras y la alternativa, la que está entre la tercera y la cuarta funcional. ¿Por qué no vamos a revisar la quinta, la sexta y la adicional de la quinta? Porque estas, en principio, son ya más especializadas. Créanme que yo en mis 11 años de experiencia nunca lo he revisado.
O sea, yo no soy programador, ya utilizo para ciertas cosas de administración de datos y para eso es suficiente todo esto. Aquellos que quieran ya especializarse y ser programadores como tales, sí deberían saber estas tres. ¿De acuerdo? Es lo que entonces vamos a revisar en esta clase. Acá, importante, ¿ya? Nosotros hemos visto criterios generales en la lámina anterior. Ahora vamos a ver criterios más específicos. ¿Por qué aplicar la normalización? Vamos a reducción de los datos duplicados. Ya no vamos a tener datos duplicados. Eso ya lo hemos mencionado en el slide anterior. Vamos a ahorrar espacio. También les he mencionado en lo anterior. Mantenimiento más sencillo. El mantenimiento es la actualización de unos datos. También va a ser más sencillo. La integración de las bases de datos y los rendimientos de las consultas. Cuando ustedes consulten una base de datos, esas consultas tienen que ser lo más óptimas posibles. Por ejemplo, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo muy simple. Ya voy acá a abrir un Excel, ¿ya? Como para que podamos ir hablando al respecto. Ya. Por ejemplo, ¿ya? Yo tengo una base de datos de ventas, ¿ya? Y en la base de datos ventas figura, por ejemplo, el campo ID venta o código de venta, código de boleta, digamos, boleta o factura, nombre del cliente, apellido del cliente, tengo monto total de la venta, tengo la fecha de la venta, tengo, vamos a ver, ¿qué más puedo tener? Producto de la venta, cantidad de producto de la venta, costo unitario, subtotal, IGB, y así. Puedo tener N datos, ¿ya? De mi base, ¿ya? Me dicen, oye, tú tienes tu tabla de ventas, correcto. Ya tengo acá, digamos, 100 registros, ¿de acuerdo? Tengo 100 registros. Y a mí viene mi jefe y yo soy un administrador de base de datos y me dice, por favor, consulta, quiero saber cuáles son los productos que hemos vendido, ¿ya? Y yo voy a hacer una consulta a esta tabla, pero yo les pregunto, ¿sería igual de eficiente si yo hago una consulta solo dirigida al campo producto o si yo hago una consulta en la que traiga todos estos datos? Yo puedo hacer una consulta que solo me traiga los productos, ¿ya? Puedo hacer una consulta que solo me traiga los productos, pero también puedo hacer una consulta que me traiga todos los datos de esta tabla. Asimismo, yo puedo hacer otra consulta más eficiente. Acá traigo los productos, pero sin repetir. ¿De acuerdo? Porque recuerden, en esta tabla pueden haber comprado, de repente soy un supermercado, pueden haber comprado pan, ¿ya? Y el pan está presente en 10 ventas. El pan va a traerme acá 10 veces. Pan, 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 y así, ¿no? Pero acá, en productos sin repetir, me va a traer solo una vez pan. No, de acuerdo a la pregunta que me hizo a mi jefe, yo necesito solo decirle cuáles son los productos. No me ha dicho cuántos. Cuánto de cada producto. Solo me ha dicho qué productos hemos vendido. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿cuál es la consulta más eficiente? Traigo toda la información, traigo todos los productos o traigo todos los productos pero sin repetir. ¿Cuál creen que sea a este le vamos a llamar consulta 1, a este le vamos a llamar consulta 2 y a este le vamos a llamar consulta 3? ¿De acuerdo? Pregunta, ¿cuál de las tres consultas creen que sea la más eficiente? ¿Consulta 1, consulta 2 o consulta 3? ¿Qué me dicen, chicos? Ahí sus comentarios. 3, 3, sin repetir. ¿Se dan cuenta? La 3. ¿Por qué?
Porque cuando yo hago esta consulta, uno, estoy trayendo lo que directamente me han pedido. Y dos, estoy utilizando pocos recursos. No es lo mismo traer, por ejemplo, son 100 registros, pero en esos 100 registros solo hay 8 productos. Voy a traer otros 8 registros. La cantidad de recursos para hacer esa consulta es menor, es mucho menor. Y voy a poder ahí obtener una respuesta rápida en milisegundos. Ustedes habrán visto de que cuando entran a alguna web, a veces ponen clic en algún menú, ¿sí? Y demora, y demora, y demora. ¿Qué pasa? Hay varias opciones, varias razones por las que demoran, pero una de las más comunes es porque sus consultas hacia la base de datos antes de que me traiga una respuesta está muy eficientemente creado. No está eficiente y por lo tanto ese query de consulta se demora toda una vida. Que a veces, ¿por qué se cae una página web? Porque ese query que yo he puesto para consultar cuando le doy clic en un botón está mal creado y se cae. No recibo nada, no recibo respuesta. Esa es otra de las razones por las que se cae una página web. ¿Ya? Existen otras, ¿no? Temas de conectividad, temas esto, de ineficiencia operativa, pero una de las más grandes es el tema de base de datos, porque todo aquello que nosotros le damos un clic siempre hace una consulta a una base de datos y nos traen respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también es importante normalizar, porque nos permite llegar a este nivel de consultas, ¿sí? Si yo no normalizo, tendría que hacer esto, siempre, ¿ok? Hasta la cuarta forma se diría que ya está normalizada, sí. Y es más, si tú solamente realizas la primera y te das cuenta que no es necesario la segunda, está también normalizada, es dependiendo la fuente que vamos nosotros a utilizar. ¿Ok? Entonces, profe, pero no es de SQL. ¿Qué no es de SQL, Raycon? El curso es de SQL, Raycon. No entiendo tu pregunta. Ah, no, o sea, yo he sacado el Excel. No sé si has estado desde el inicio de la clase, Raycon. Al parecer no. Te pongo No, no, tranquilo, no hay ningún problema. Te pongo en autos de forma rápida, tal vez. Lo que pasa es de que ya utilizamos el SQL y ahora yo tengo que enseñarles a normalizar. Ya no estamos utilizando el SQL. Para normalizar no es necesario utilizar ninguna base de datos, pero sí es necesario para que comencemos a crear tablas, a crear campos, a relacionarlos entre ellos, es necesario normalizar. Y para un ejemplo práctico de por qué es importante normalizar, abrí mi Excel y es lo que les estoy mostrando en este momento. ¿Sí? No es que vamos a utilizar Excel. ¿Ok? Listo. Ese es el tema de rendimiento. Flexibilidad y escalabilidad también. ¿Por qué? Porque mis consultas van a ser más flexibles. No van a tener, por ejemplo, ¿no? Yo quiero consultar, vuelvo a mi Excel, ¿ya? Quiero consultar ahora la cantidad de productos, ¿ya? La cantidad, quiero conocer, viene mi jefe y me dice, quiero conocer la cantidad, todos los productos y la cantidad de cada uno que haya vendido. Ah, perfecto, listo. Yo puedo traerle nuevamente esto, o en todo caso, lo que ya creé como consulta, hago que sea flexible y simplemente acá le aumento un campo, que es cantidad de producto. Ya. Aquí ya me está permitiendo tener esa flexibilidad, esa escalabilidad para yo explotar esta consulta. Si yo lo hago de esta forma, ya, ya no soy escalable porque siempre estoy dando lo mismo. Le digo, ¿sabe qué, jefe? Saca la información de toda esta base. Ineficiente, ¿no? Y sí, sí va a estar ahí, pero él va a tener que hacer algo y va a tener información que no le sirve. Él no le sirve saber para su pregunta, obviamente, no le sirve saber el monto total, no le sirve saber las fechas, no le sirve saber cuál es el código de la boleta, no le sirve. Por eso es siempre importante que justamente quienes piden información sepan lo que están pidiendo.
Porque nosotros, bueno, los que van a trabajar como administradores de base de datos, tienen que entregar lo que nos piden, ¿de acuerdo? Listo, entonces por esa razón es importante normalizar. Como vimos, hay 4 formas normales, ¿no? O bueno, hay 6. Nosotros vamos a trabajar 4 y una variante de la tercera, ¿ya? Entremos a la primera forma normal. ¿En qué consiste? Cuando digo que mi diseño, mis tablas tienen o cumplen los criterios de la primera forma normal. A partir de ahora, chicos, dentro del argot de este bloque, siempre van a encontrar 1FN, 2FN, 3FN. Eso quiere decir que está normalizado en su primera forma, 1FN. ¿De acuerdo? Y a partir de acá, ¿en qué consiste normalizar de la primera forma? Primero, nos tenemos que asegurar que no existan filas repetidas, no filas repetidas. ¿De acuerdo? Todos los atributos son atómicos. Los elementos del dominio son simples e indivisibles. ¿Qué pasa que son atómicos? En cada campo debe existir solo un dato. No puede existir más de un dato en un campo. Vamos a verlo ahorita en un ejercicio, pero eso es lo que me dice, ¿ya? Se busca eliminar los grupos repetitivos de datos y garantizar que cada celda contenga un solo valor. No solamente a nivel de filas, sino a nivel de grupos repetitivos. En este ejemplo que puse, por ejemplo, ya no puede ser que en una sola tabla exista 2 veces nombre, apellido y fecha de nacimiento en los mismos datos y en otro registro los mismos datos. No, no puede. Ahí tengo que hacer algo para evitar ello. ¿De acuerdo? Hay una pregunta. Ah, no, no me... ¿Había una pregunta, creo? ¿Alguien levantó la mano? No. ¿Puedes compartir el material, Inge? Sí, sí, sí vamos a compartir todo este material, Pedro. Brian, en la normalización se escogen las llaves primarias para la relación. Vamos a entender primero en qué consiste cada criterio, ¿sí? Todavía no hablemos de llaves, ni nada. Recuerda que estamos empezando de cero. Hay personas que no saben lo que es una base de datos. Y este curso buscamos nivelar a todos y también enseñar algo más hacia quienes ya tienen alguna base, ¿sí? Ahorita no voy a hablar sobre el tema de llaves, ¿ya? Sí, correcto. Por favor, chicos, no es que no son válidas las preguntas, pero les pido tener un poquito de paciencia para quienes ya tienen algo de conocimiento, esperar un poco a que lleguemos hacia los temas que a ustedes les es obviamente de utilidad, ¿ya? Así que, porque si me pongo a explicarles cosas más avanzadas, quienes están, y son la mayoría, por eso pregunté en la primera clase, se van a perder, ¿sí? Tengamos un poquito de paciencia. Miren, ahí ya nos están hablando temas de Power Pivot y Power BI. Paciencia, chicos. Listo. Sigamos entonces. No se permiten columnas que contengan múltiples valores separados por comas u otros delimitadores. Esto conversa con el de arriba, ¿ya? En algunas bases de datos o en algunos Excels agrupan información en un solo campo y dicen, no, normal, está funcionando bien porque está dividido por comas, o está dividido por delimitadores, las barritas, o por slash, o por guiones. Eso no va en la primera forma normal. ¿De acuerdo? Veamos ahora. Ay, listo. Veamos un ejemplo de forma normal uno. ¿Ya? Ya. Un momento. Ok. Este es el ejemplo. En primera instancia nos entregan digamos que puede ser un Excel o puede ser un Access o cualquier otra fuente de información, ¿ya? Esta fuente de información, ¿qué tiene? Tiene el código del cliente, tiene el nombre del cliente, ¿de acuerdo? Tiene el apellido del cliente y tiene el número de teléfono del cliente. ¿Qué nos damos cuenta en esta tabla? Nos damos cuenta justamente de que no existe atomicidad. ¿Por qué? Porque acá en una
me doy cuenta que en el número de teléfono de Jorge Medina existen dos datos. No son atómicos, existen dos datos y está separado por coma. Primer error, no debería existir esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Debería, para asegurar la forma normalizada, evitar este registro, ¿no? Este registro, no eliminarlo, sino no incorporarlo en una primera versión, ¿ya? Un segundito, acá está. Ay, acá me olvidé algo. Esta tablita, lo que falta es algo, porque miren, ya, yo acá pareciera que he eliminado este número, pero recuerdan, nunca debo eliminar, ¿sí? Nunca debo eliminar. Entonces, lo que yo debería haber hecho, en principio, es, como primer paso, colocar otro registro, que sea C0002, Jorge de nombre, Medina de cliente y el otro teléfono, el 96345697. Esa sería la forma completa que debería quedar mi tabla como primer paso, ¿ya? Para evitar y quitar ese tema de no cumplimiento de la atomicidad. Ok, entonces mi tabla para ese primer paso quedaría con 4 registros. Así que estaría asegurando que el número de teléfono ya está normalizado. Ya existe atomicidad para ese campo. ¿De acuerdo? Ese es un primer check, ¿ya? Luego, otro tema a tener en consideración, tema de redundancia de datos. Miren, acá ya figura el resultado que en el otro lado se me pasó, disculpen ahí, ya, porque ya existe el Jorge Medina y con los dos datos, ¿eh? Con los dos teléfonos. Pero hay redundancia. ¿Por qué hay redundancia? Hay redundancia porque recuerden, otro tema que no debe considerarse en la forma normal 1 es que deben haber grupos de datos repetidos. Acá hay dos grupos de datos repetidos. El C002 Jorge Medina existe en dos registros. Ese grupo de 3 datos existe en dos registros. Tengo que eliminar esa redundancia grupal. ¿Sí? Tengo que eliminar esa redundancia grupal. ¿Cómo la elimino? Ah, perfecto. ¿Qué voy a decir? Todo aquello, ya, que en realidad son únicos, los saco. ¿Ya? El código del cliente, el nombre del cliente y el apellido del cliente son únicos. Entonces, los saco. Los saco. Estos son únicos. ¿Ya? No deberían repetirse. Y, por otro lado, ya genero, ¿cuál sería? Acá viene ya ese tema de la llave, ¿ya? ¿A qué se le llama llave primaria o primary key? ¿Ya? Primary key o llave primaria es aquel identificador dentro de una tabla que es único, que no se repite, ¿ya? Y siempre tiene que existir en una tabla. ¿Cuál es mi primary key en este sentido? Un segundito. Un segundo, por favor. Ah, ya. Listo. ¿Cuál es, digamos, ese primary key en esta tabla? Les pregunto, ¿será el apellido? ¿No? ¿Será Fuentes, Medina? No, porque puede haber otra persona que se llame, por ejemplo, María Fuentes. El apellido Fuentes ya no va a ser único, ¿cierto? Ya no va a ser único. Alexander. Puede haber otro chico que se llame Alexander, Alexander Soto, por ejemplo. Entonces, Alexander tampoco puede ser mi llave única. Código de cliente. Este sí, ¿no? Porque en la medida que yo vaya registrando un nuevo cliente, se genera un nuevo código. Este código debería ser único, de tal manera que cada cliente va a estar identificado justamente por este código, por este primary key o llave primaria, ¿ya? Primary key o llave primaria. Entonces, cuando yo ya genero mi tabla principal, mi tabla maestra, ¿ya? De todo esto que tuvimos al inicio, yo a partir de ahí utilizo mi primary key para obtener los datos que no están relacionados directamente al cliente y que pueden ser más de uno.
Por eso saco otra tabla en la que relaciono al cliente, el código del cliente, con el número telefónico. Ahí sí veo de que ya no hay redundancia de datos. Ahora ustedes me dirán, profe, pero hay redundancia del código. Pero en este caso estamos hablando del primary key, que era lo que su compañero les fue adelantando, ¿ya? Tú puedes tener redundancia, a eso ya no se le llama redundancia, ¿ya? Pero tú puedes tener tus primary keys repetidos dentro de una misma tabla. Eso está permitido, eso es normalizado, ¿ya? Pero datos que no están relacionados a tu primary key o a tu llave primaria y que se repitan, eso no está permitido. Por eso acá yo ya no tengo el nombre, ya no tengo el cliente, porque eso sí estaría mal. Y acá ya estoy diciendo, ¿no? Oye, el C002 tiene dos teléfonos. Ah, quiero conocer quién es ese C002. Perfecto, saco el código de acá y lo busco en esta parte, ¿sí? Lo busco acá. Y ya tendría el código, el teléfono y el nombre del cliente y apellido correspondiente. Esta es la forma correcta de generar la primera forma normal. Ya no tiene redundancia. Y como se dice, ¿no? Cabe mencionar que la llave primaria de la segunda tabla es compuesta, ¿sí? Es compuesta. Listo, chicos. Hasta acá. ¿Se entendió lo de primera forma normal? Cuéntenme. ¿Sí? Perfecto, Verónica, gracias. Sí, Anthony, normal que el ID se repita, pero en la tabla ya normalizada. El primary key sí, sí se puede repetir, solo el primary key, ¿ya? Código cliente, correcto. Listo. Profe, ¿puede repetir por qué la llave era compuesta? Ah, ok, ya. ¿Qué pasa? Cabe, acá, esta parte, ¿no? Dice, cabe mencionar que la llave primaria de la segunda tabla es compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque justamente se puede repetir, ¿ya? Es compuesto, se puede repetir. Está compuesto de varios registros, ¿ya? Entonces, es importante tener en consideración eso. Existen, y ya vamos a ver hacia adelante, existen llaves primarias múltiples. ¿Qué se le llama llaves privadas múltiples? En una misma tabla existen dos campos que finalmente la unión de esos dos campos, ¿de acuerdo? Esos dos campos generen una sola llave primaria, un primary key. Entonces a eso se les llama primary key múltiple. Es un primary key múltiple, ¿ya? Ese es un tema un poquito más avanzado, pero igual creo que vamos a tocar ese punto, ¿ok? A ver, a ver. ¿Son las llaves secundarias? No. Ya vamos a ver a qué se refieren con llaves secundarias. Un momentito, Anthony, ¿sí? Listo. Sigamos. Voy a seguir mostrando mi pantalla. Este es un ejemplo más grande de lo que es la primera forma, ¿ya? Tampoco se permite columnas que tengan valores nulos o vacíos, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, ya yo tenía esta tablita, ¿ya? Tenemos los mismos tres registros, pero sin embargo, viene alguien y me dice, oye, ok, ¿sabes qué? Yo separo esto y le pongo número de teléfono 1, número de teléfono 2, ¿sí? Ok, funciona para el segundo, ¿por qué? Porque tiene dos registros, pero para el primer registro y para el tercero, no tengo un segundo teléfono, por lo tanto, estos datos van a estar vacíos, ¿sí o no? Van a estar nulos o vacíos. ¿De acuerdo? Entonces ahí estoy reservando un espacio por las puras para ambos, porque no van a tener data, ¿ya? Imagínense que tuviera cuatro teléfonos, ¿ya? Uno de casa, un celular personal y tuviera un celular en el trabajo, tuviera un número fijo en la casa, en el trabajo, ¿no? Entonces serían cuatro teléfonos y el resto solo tiene uno. O sea, habrían tres campos vacíos, ¿sí? Para cada registro.
Ahí estoy reservando información, reservando espacio de una manera ineficiente, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta? Listo. ¿Qué hacemos? Lo que ya venimos realizando, ¿no? Es lo mismo. Con esa solución de separar la tabla maestra con el código correspondiente y tener este código de teléfono, el teléfono y el código de cliente en otra, también evitamos ello, ¿no? Muchas veces yo he visto bases de datos como estas, ¿ya? En la que tienen teléfono uno, teléfono 2, teléfono 3, dirección uno, dirección 2, dirección 3, ¿ya? Eso no está normalizado, ¿de acuerdo? La forma de normalizar es creando una tablita que se relacione mediante su código. Si tuviera acá dirección, creo otra tablita que diga código de cliente con dirección. De repente uno tiene dirección de trabajo, dirección de casa, ¿no? Y básicamente tendría 2 registros por cada cliente, ¿sí? Listo, chicos, hasta aquí, ¿se entiende? Un check si se está entendiendo, por favor. Gracias, Lucía, Sebastián, Rocío, Julio, Verónica, José. La primary key casi siempre son códigos, casi siempre, no siempre, ¿ya? Casi siempre son códigos. Puede, por ejemplo, es un ejemplo, ¿ya? He visto tablas donde el código del cliente es su DNI, ¿ya? O unas bases de datos de empleados donde su código también es el DNI, ¿ya? Eh, ¿Está bien eso? ¿Está normalizado? Sí, sí está normalizado porque el número de DNI es único, ¿no? Pero ya en eficiencia de consultas, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener algunos problemas, ¿ya? A ese tipo de datos, ya vamos a ir hacia más adelante, pero se les llama unique, ¿ya? Son datos unique, ¿ya? Son únicos, no son primary keys, son unique, ¿ya? No está mal que lo hayan hecho así, pero hay formas más eficientes de poder generar códigos, ¿ya? Y normalmente son los códigos como tú lo acabas de mencionar, por eficiencia. ¿Pero está normalizado? Sí, también está normalizado, ¿de acuerdo? Listo, sigamos. Vamos a la segunda forma normal, ¿ya? Recuerden, para solo recapitular, ¿ya? Forma uno, ya no existe, existe atomicidad dentro de sus datos, no existe repetición en grupos de datos y no existen datos nulos, ¿sí? Ahí está normalizado, ¿sí? En su primera forma. Segunda forma, obviamente tiene que cumplir las reglas de la primera forma, ¿sí? Obvio. Pero también los atributos que no forman parte de la clave principal o el primary key o llave primaria tienen dependencia funcional completa de ella, ¿ya? Dicho de otra forma, no debe haber dependencias parciales en las columnas no clave. Todas las dependencias parciales deberían eliminarse y separar dentro de sus propias tablas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Parece un trabalengua, pero no, chicos, no se preocupen. Es fácil de entender. Acá, este grafiquito nos va a ayudar. ¿Qué quiere decir una dependencia funcional? Digamos que mi campo A es mi primary key, es mi llave principal. Puede darse el caso de que el campo B dependa del campo A, ¿sí? Y que de repente el C dependa del B. Ahí estoy generando dependencias parciales. Este CB es parcial. Eso no debería existir en esta segunda forma normal. Lo que debería hacer es la manera de relacionar el C con el A, con el primary key, ¿ya? Esa dependencia de todos con su llave primaria se le llama dependencia funcional, ¿de acuerdo? Eso es lo que me dice todo lo de acá. Si existe una dependencia parcial, debo eliminarla y tal vez la forma de hacerlo es creando otras tablas. Vamos a ver cuál es la solución. Pero eso es lo que me dice. En todo esto, me dice de que no debe haber dependencias parciales.
¿ya? Debe haber dependencias funcionales con el primary key, ¿de acuerdo? Un ejercicio nos va a ayudar a darnos cuenta de eso. ¿De qué manera? Veamos. Tenemos acá una tablita donde tenemos el código del trabajador, el código de áreas, seguramente hay muchas áreas y la están codificando a cada una de ellas, el nombre del trabajador y las horas que trabaja, digamos, semanalmente o las horas acumuladas de un empleado en la semana, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si acá vemos, ya, si acá vemos, primero, ¿está creado correctamente las codificaciones? Sí, ¿no? Porque el código de trabajador viene a ser un dato principal dentro de esta tabla, ¿no? Las áreas también. El nombre ya sabemos que no puede ser una llave, por lo tanto, solo el nombre. Y bueno, las horas como tales son numéricas, ¿sí? O sea, los datos a nivel integral están bien. Pero ya tenemos que comenzar a preguntarnos, oye, ¿existen dependencias parciales? Tengo que preguntarme eso. Veamos. Primero, ¿el código de área está relacionado al trabajador? Sí, sí está relacionado al trabajador. Hay una dependencia funcional, porque un trabajador trabaja, valgo la redundancia, en una determinada área. Están relacionados de una manera directa, ¿sí? Están relacionados de una manera directa. El nombre del trabajador está relacionado con el área. El nombre, ojo, el nombre no está relacionado directamente con el área, el nombre está relacionado con el código del trabajador. Y el código del trabajador es el que debería estar relacionado con el código de área. Entonces, ahí está viendo una dependencia parcial, que de alguna manera debería romperse esta relación. ¿Sí? Las horas de trabajo están relacionadas con el nombre del trabajador, no debería tampoco, debería estar relacionado solo con el código de trabajador. Entonces, acá ya me doy cuenta de que existe un dato, ya, que está parcialmente relacionado con todos, y es el nombre del trabajador. Este está relacionado parcialmente. ¿Por qué? Porque toda la relación debería ser con mi primary key, con mi llave primaria, ¿sí? No con mi nombre de trabajador. Por lo tanto, la relación horas trabajador, área trabajador, nombre de trabajador, son relaciones parciales. Y esas debo romperlas. ¿Y cómo las rompo? Ah, perfecto. Creo dos tablas. Una primera tablita donde sea el código de trabajador con el código de área y las horas correspondientes. ¿De acuerdo? Y por otro lado, otra tabla donde tenga el código de trabajador y el nombre de trabajador. Yo quiero saber cuál es el trabajador que se ha desempeñado más horas. Ah, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Acá busco cuál es las horas mayor, la cantidad de horas mayor. Ay, no sé por qué está saliendo así, un momentito. Ah, no estaba en modo presentación. Ya, ahora sí. ¿Por qué cuál sería? Uy, otra vez. La que estaría seleccionando es el 68, ¿no? Ese es el que tiene, es la mayor cantidad. De acá voy a sacar cuál es ese trabajador. Es el trabajador C003. Saco ese código y me voy a buscar a mi otra tablita y saco quién es ese trabajador. Ah, es Antonio. Por ese código lo relaciono. ¿Sí? Entonces, ya veo que está normalizado. Ya no hay dependencias parciales, hay dependencias funcionales. ¿Sí? La área está relacionada directamente con el trabajador y la cantidad de horas está directamente, pero con el código del trabajador, no con el nombre. ¿De acuerdo? No sé si se entendió, chicos. ¿Sí? Perfecto. Brian, por favor, estamos avanzando poco a poco. No te me desesperes, compañero. ¿Sí? Listo. Sigamos. Veamos otro ejemplo, ¿ya? De segunda forma, ¿ya? Tenemos acá una tabla inicial
que es el código, ¿qué tenemos? Código de curso, código del alumno, la nota, el nombre del curso y el nombre del alumno, ¿sí? Entonces, acá me doy cuenta, en realidad, muchas relaciones o dependencias parciales en una, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alumno, el código del alumno, ¿ya? No se relaciona directamente con el nombre del curso, ¿ya? No se relaciona. El que se relaciona con el nombre del curso directamente es el código del curso, ¿sí? El alumno no se relaciona directamente con el nombre del curso. La relación es del nombre del alumno con el código del alumno. La nota no se relaciona con el nombre del curso y con el nombre del alumno, sino se relaciona con los códigos correspondientes. Porque ¿para qué estoy creando en una sola tabla el código y los nombres? Código y el nombre. Ahí estoy generando dependencias parciales. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos en tres tablas. ¿Por qué? Primero, curso, ¿no? Acá hay una relación directa. Este es funcional, por lo tanto, lo saco. Código de curso y nombre de curso. Disculpen, acá dice curso, es curso. Y nos quedamos con los tres códigos y los tres cursos. El nombre igual, ¿no? Nombre de alumno con código de alumno, ¿sí? Ahí me quedo con esta tablita, código de alumno y nombre de alumno. Hay tres alumnos y bueno, sus códigos correspondientes. Ahora, ya tengo estas dos tablas maestras, ¿ya? Tabla maestra de curso y tabla maestra de alumno. Entonces ya puedo ahí colocar la nota de una manera funcional con el código de cada uno de ellos. Por eso yo creo una tercera tablita donde diga código de curso, código de alumno y código de nota. Viene alguien y me dice, necesito saber cuál es la nota menor. Ah, la nota menor, voy acá a esta tablita y digo, es 26. Ah, perfecto. Quiero saber cuál es el alumno que ha sacado ese 26. Voy hacia su código, digo el A0034. Vuelvo a mi tabla de alumno y digo 0034 es Roberto. Ah, perfecto. Entonces Roberto es la persona. Quiero saber en qué curso se ha sacado esa nota. Listo. Busco el 26, busco el curso, que es el C0002, lo busco en mi tabla de cursos y encuentro que es estadística. Ahí está completamente normalizado en su segunda forma. Y de forma indirecta también en la primera. No hay redundancia, ¿no? Es más, aquí mismo no había redundancia. No había datos nulos. No había datos grupos repetidos. Por lo tanto, si ustedes me hubiesen dicho, la primera tabla estaba en su primera forma normal, sí, sí estaba en su primera forma normal, pero no estaba en su segunda forma normal, ¿sí? Y ahora con esta división ya lo está, ¿de acuerdo? A ver, cuéntenme chicos, ¿se entendió ese ejemplo? ¿Sí? Perfecto, listo. Sigamos. Uy, 7:32. Yo creo que para este ejemplo sí nos va a faltar tiempo. Nada, chicos, yo creo que lo dejamos por ahora acá, ¿ya? En la otra clase del sábado, ahí vamos a ver tercera forma, cuarta forma y la variante de la tercera forma. Son, digamos, poco usuales de verlo, pero al menos la tercera forma es la que tiene mayor utilidad. Y lo vamos a hacer rápido. Así que para la otra clase vamos a terminar esas tres que nos quedan pendientes y vamos a ver la parte de modelamiento de base de datos, cómo ya se modela una base de datos teniendo en consideración esta normalización y cómo ya replicarla en el SQL. ¿De acuerdo? Ese sería el objetivo de nuestra siguiente clase, chicos. No sé si tengan alguna consulta. Profe, ¿cómo se sabe cuál se relaciona con cuál? Esa es justamente la otra clase, Ana. La otra clase vamos a ver modelamiento de base de datos. Ahí vamos a ver relaciones. ¿De acuerdo? Aunque ya les he estado comentando, ¿no? Les dije, la forma de relacionar es por el código, ¿no? Saco primero el dato de una tabla, con ese código voy a la otra tabla y saco su dato. Pero obviamente esto es en un lenguaje natural,
pero ya vamos a ver cómo se refleja eso en el SQL. ¿De acuerdo? Listo, chicos, ¿todo bien hasta acá? Confírmeme. Perfecto. Gracias, chicos. Si no hay ni una otra consulta, conmigo sería hasta acá y conversamos el día sábado. Chicos, importante, por favor, estemos el sábado. Ya sé que es un día complicado, hay muchos planes, pero ya vamos a comenzar a utilizar hacia la mitad del curso la parte de SQL y la primera mitad es modelamiento. Modelamiento es fundamental, ¿ya? Existen roles de modeladores y esos roles en el mercado laboral son muy pedidos, ¿ya? Tienen que saber modelar una base de datos. Así que no se pierdan la clase del sábado. Espero contar con los 53 alumnos. El material, hoy estoy pasándole... Ah, no, Sandra, disculpa, Silvia, ya está el material en el Classroom, ¿no? ¿O todavía? El Confírmame. PDF sí se encuentra en el grupo. No sé si se refieren Ah, al archivo de Excel. al Excel no, se refieren creo a las diapositivas. Las diapositivas están. El Excel en realidad, chicos, es un ejemplo que ahora lo hemos venido armando, no tendrían por qué tenerlo. ¿Sí? Ah, está un PDF. Ahí ayúdanos verificando, Silvia, porfa, y les confirmas a los chicos por chat en todo caso. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo con nuestra coordinadora. Me voy adelantándoles a darles un mensaje. Ya va a ser muy importante que ustedes estén en todas las clases para que tengan un examen correcto y ese examen les dé la posibilidad de poderse certificar. Es un gran paso hacia lo que ustedes quieran certificar a nivel de conocimientos, ¿sí? Así que para esos detalles los dejo con Silvia. Conmigo hasta acá, chicos. Que estén bien. Nos vemos el sábado.